Clínica de Oftalmología San Diego. Buenas noches, bienvenidos todos a una nueva reunión de ECOS. Hoy seguimos en el tema de la neurooftalmología. Estamos muy agradecidos porque todos nos están acompañando. Hoy nos acompaña una colega que es muy querida por todos nosotros y por mí en especial, que se llama la doctora Ana Milena Bautista. Ella es una médica y cirujana de la Universidad del Valle, es especialista en oftalmología de la Universidad del Valle, neurooftalmóloga con mis profesores en el Hospital Vargas de Caracas, el doctor Rafael Musi Mendoza y la doctora Emily Caran, que los acompañan y les damos la bienvenida. Es coordinadora de la subespecialidad de neurooftalmología de la Clínica de Oftalmología de Cali y del Hospital Universitario del Valle. Es docente de pregrado y de posgrado de la Universidad del Valle y de la Pontificia Universidad Javeriana. Y es docente de posgrado de la Universidad de Neurología, es CECI. Le damos la bienvenida a la doctora. Muchas gracias por acompañarnos y por haber aceptado la invitación. Y los dejo en compañía de ellas con un tema muy interesante, que son las manifestaciones neurooftalmológicas de la hipertensión arterial. Bienvenida, doctora Ana. Muchas gracias por esta invitación. Me siento muy complacida de estar con ustedes hoy. Agradezco especialmente a la doctora Marta por haberme invitado y lo que más espero es que esta charla sea de utilidad para todos en la práctica clínica y que podamos recordar algunos conceptos que pueden ser muy básicos, pero que son útiles para que logremos aprovechar mejor todo lo que tenemos a nuestro alcance en el examen oftalmológico para ayudar a nuestros pacientes. Entonces vamos a hablar de aquellas condiciones neurooftalmológicas que están asociadas a la hipertensión arterial, pero también vamos a mencionar otras condiciones no neurooftalmológicas que también pueden ser de interés de todos. La hipertensión arterial es responsable de 9.4 millones de muertes al año y es el principal factor de riesgo para enfermedad y mortalidad cardiovascular y cerebrovascular. La hipertensión arterial produce profundos cambios a nivel de la microcirculación y esto hace que se afecten distintos órganos. Como todos sabemos, los órganos blanco de la hipertensión arterial son los grandes vasos, el cerebro, los riñones, el corazón y la retina. Se dice que más o menos 40% de los adultos se volverán hipertensos en el futuro, por lo cual es una enfermedad que vamos a estar viendo a diario. El ojo es único porque es la única parte del cuerpo que permite la observación directa de la microcirculación mediante un instrumento que es el oftalmoscopio. Si accedemos a este orificio natural que se llama la pupila y vemos la microcirculación retinal, podemos darnos cuenta de muchos cambios que suceden en el hipertenso y que nos pueden estar indicando cómo está su estado sistémico y podemos hacer prevención de patologías que potencialmente pueden amenazar la visión o incluso la vida del paciente. Entonces quiero que hagamos estas reflexiones. Cuando estamos en consulta y un paciente nos dice que es hipertenso, ¿en realidad tenemos claro lo importante que es este antecedente? ¿O de manera muy rutinaria lo apuntamos en la historia clínica y no tratamos de establecer si esto tiene algo que ver con el motivo de consulta o con los hallazgos en el examen oftalmológico? ¿Realmente conocemos la relación entre la hipertensión arterial y patologías que pueden ocurrir secundarias a ella en la vía visual aferente o en el sistema eferente? A veces atribuimos rápidamente y a la ligera a la hipertensión arterial patologías que tal vez deberíamos investigar un poco más. Y esto pues no debería ser una pregunta, creo que todos sabemos la respuesta, pero en esta charla quiero que le hagamos énfasis al fondo de ojo como herramienta útil en el pronóstico de la salud sistémica y en las patologías oculares relacionadas a la hipertensión arterial y en todas las demás patologías. Entonces vamos a iniciar con este caso clínico. Es una mujer que consultó en septiembre del año pasado, de 43 años, quien una semana antes de la consulta inició con cefalea occipital y disminución de la agudeza visual en ambos ojos.
El oftalmólogo observó papiledema y remitió urgente a neurooftalmología sospechando una hipertensión endocraniana. Como antecedente, la paciente hipertensa desde los 36 años, pero con un tratamiento muy irregular. Y 2 años antes, por iniciativa propia, ella decidió suspender el tratamiento por completo. La paciente tenía una agudeza visual de una tensión arterial de 240/170. Su agudeza visual era de 20/80 y 20/100, sin mejoría con el agujero estenopeico. Tenía alterada la visión de los colores en ambos ojos, reducción del reflejo directo y ausencia de defecto pupilar aferente. Y se insinuaba un defecto en el campo visual inferotemporal, inferonasal de los dos ojos, sin cambios relevantes en la biomicroscopía y en la presión intraocular. No tengo una foto del primer día de la paciente porque por enviarla a hospitalizar, la ambulancia se la llevó muy rápido y no llegó, no se logró hacer la foto, pero aquí vemos que hay un edema de disco óptico y edema macular. Pero vamos a hacer la semejanza con un fondo de ojo de un paciente con una retinopatía hipertensiva grado 4 para que veamos los cambios que esta paciente tenía en su fondo de ojo. Entonces, aquí lo que debemos evaluar es que estamos ante una paciente que tiene un edema de los discos ópticos, se ve borramiento de los bordes del disco, con una prominencia de los vasos en la superficie del disco. Podemos ver una atenuación, estrechamiento arteriolar con exudación lipídica. Estos son depósitos de lipoproteínas y vemos depósitos axoplásmicos que corresponden a manchas algodonosas por infartos en la capa de fibras nerviosas. También hay hemorragias en llama y algunas hemorragias intrarretinianas. Esta exudación perifoveal forma más o menos como una hemiestrella macular. Entonces la paciente se hospitalizó para el control de la presión arterial y se le hicieron estudios durante su hospitalización que trajo 6 meses después en el control de neurooftalmología. En esos estudios y en su historia se vio que le realizaron una resonancia cerebral que aquí podemos ver que muestra cambios de microangiopatía. La presión de apertura en la punción lumbar era de 29, siendo normal hasta 20, tenía elevación de la creatinina, proteinuria y había hipertrofia del ventrículo izquierdo. A esa paciente le iniciaron tratamiento con goteo de labetalol, acetazolamida y antes de la salida le hicieron una nueva punción lumbar encontrándose en 11. Dieron salida con un tratamiento antihipertensivo con losartán y amlodipina. 6 meses después de la primera consulta, ella tenía una agudeza visual de 20/30 en el ojo derecho y de 20/20 en el ojo izquierdo, pero con alteración todavía en la visión de los colores y vemos un compromiso importante en sus campos visuales. Este es el fondo de ojo de la paciente 6 meses después y podemos ver cambios de palidez en los discos ópticos. Observamos también estrechamiento arteriolar marcado. La paciente tenía cruces patológicos arteriolovenulares y esto representa una atrofia óptica posterior al edema de disco presentado por una retinopatía hipertensiva grado 4. Entonces, la hipertensión arterial lo que produce es un daño en la microcirculación que va a producir efectos en la retina a nivel de la coroides y también a nivel de la cabeza del nervio óptico. Desde el siglo XIX se ha establecido una relación entre la hipertensión arterial y cambios microvasculares en la retina. Y se ha dicho que estos cambios microvasculares están reflejando el estado del riñón y también del estado cardiovascular y cerebrovascular. Entonces se han intentado hacer diferentes tipos de clasificaciones con la intención de enfatizar en qué estadio está el paciente y qué relación tiene esto con el daño a los órganos blancos o a la sobrevida. Los primeros en realizar una clasificación fueron Kate Wegener y Barker en 1939 y ellos trataron de decir que cuando un paciente tiene estos cambios de retinopatía hipertensiva, esto afecta a largo plazo en su sobrevida.
El 70% de los pacientes con estrechamiento arteriolar tienen una sobrevida a 3 años y los pacientes que se presentan con edema de disco, sobrevida a 3 años es del 6% solamente. Claro que son estudios muy antiguos y no hay unos datos epidemiológicos recientes de esta relación entre la retinopatía hipertensiva y la mortalidad. Luego vinieron otros sistemas de clasificación que fueron incluyendo más detalles. Aquí, por ejemplo, en esta clasificación incluyen los hilos de cobre y de plata que no se habían incluido en la primera clasificación, y ellos tratan de establecer la relación entre los cambios que se ven en el fondo del ojo y las enfermedades o el compromiso de los órganos blancos, que ya lo vamos a ver con más detalle en el transcurso de la conferencia. Pero estas clasificaciones indican que la retinopatía hipertensiva inicia con un estrechamiento arteriolar generalizado, luego hay unos cambios focales, aparece luego una exudación de lípidos y paso de sangre a la retina con manchas algodonosas, y por último aparece el edema de disco. ¿Qué es lo que sucede cuando se eleva la presión arterial? Que las arteriolas tienen un aumento en el tono vascular por autorregulación. Esta es como la fase inicial de la hipertensión arterial y sucede en vasos flexibles sin arteriolosclerosis. Es una fase aguda que puede ser reversible si se trata la presión arterial rápidamente. Pero luego empiezan a haber unos cambios mucho más permanentes en la pared de los vasos. La hiperplasia de las células musculares, el engrosamiento de la íntima, la hialinización de las paredes de los vasos hace que se vayan tornando rígidas y arterioloscleróticas, lo cual hace que a medida que aumenta más la presión arterial ya no puede haber una constricción del vaso en esas zonas, y por eso aparecen unas constricciones en parches, el estrechamiento focal, en las zonas donde todavía el vaso no está tan rígido. La fase exudativa inicia cuando se daña la barrera hematoencefálica y hay paso de plasma y de elementos sanguíneos que empiezan a infiltrar la retina. Entonces aquí podemos ver que en el estrechamiento difuso podemos tener reversibilidad de estos cambios si hay un tratamiento de la presión arterial. Esto se ve más en personas jóvenes. A veces hay sobrediagnóstico del estrechamiento arteriolar, porque no es sino que el médico sepa que el paciente es hipertenso y a veces empieza a ver un adelgazamiento de los vasos y así lo describe. En cambio, el estrechamiento localizado es de más fácil identificación. Se ve un vaso que tiene unas zonas más delgadas, que corresponden a los sitios en donde no hay arteriolosclerosis y por lo tanto puede haber todavía el aumento del tono vasomotor como respuesta a la hipertensión arterial. Pero estos cambios no suceden solamente con la hipertensión arterial, también suceden con la edad. En las personas mayores podemos ver algunos cambios que están descritos como grados iniciales de retinopatía hipertensiva y que realmente corresponden a cambios propios de la edad. Entonces podemos ver, por ejemplo, en este fondo de ojo, un estrechamiento arteriolar generalizado, pero también hay estrechamientos focales. También lo podemos ver en esta foto donde hay zonas donde la arteriola se ve más delgada. Luego aparecen cambios en la apariencia de la pared del vaso. Empieza a aumentar la brillantez del reflejo axial y aparecen los hilos de cobre y las arteriolas de plata. Y es importante establecerlo, apuntarlo, es más, es importante transmitir esta información al médico tratante del paciente porque esto se relaciona con cifras diastólicas elevadas de manera crónica. Entonces, estos cambios que estamos viendo en el fondo de ojo son una oportunidad para nosotros identificar pacientes que probablemente no han tenido un adecuado control de la enfermedad o incluso que no tenían un diagnóstico y lo estamos logrando hacer mediante el fondo del ojo. Los cruces arteriolovenulares son estrechamientos de la vena que está pasando por debajo de la arteria, en el sitio donde ellas comparten la adventicia. Esto sucede en una hipertensión arterial de larga evolución.
Y es importante reconocerlo porque se ha dicho que el signo de Salus Sigun, en donde hay un cambio en la dirección de la vena y un cambio en su calibre, se relaciona con hipertrofia ventricular izquierda y con arteriolosclerosis sistémica a nivel coronario y también vértebro-basilar. Entonces miren como unos signos que son eh, fácilmente identificables en un examen de fondo de ojo representan una información muy importante en la salud sistémica del paciente. El engrosamiento de las vénulas no se ha establecido tradicionalmente como parte del espectro de la retinopatía hipertensiva, pero hay estudios que demuestran que puede ser un marcador general de isquemia de la retina y que puede reflejar disfunción endotelial, y que ese cambio en la relación arteriola y vénula no aumenta solamente por el adelgazamiento de la vénula, sino también por un aumento en el calibre, no solo por el adelgazamiento de la arteriola, sino que también hay un engrosamiento de la vénula. Lo que pasa es que esto es algo difícil de evaluar y se requieren programas especiales digitales con un software especial para realizar estas medidas. Necesitaríamos tener un poco más de tecnología para hacer unas mediciones un poco más objetivas y establecer esta relación entre la arteriola y la vénula. Es algo que requiere de más estudios y más experiencia. Se ha relacionado la dilatación de las vénulas con aumento en la incidencia de infartos lacunares y hemorragia cerebral espontánea. Bueno, entonces ya vimos que los cambios vasculopáticos en la retina no solo suceden por la hipertensión arterial y que puede haber un porcentaje de población que tiene cambios microvasculares y que no es hipertensa. Esto sobre todo en los pacientes mayores y en los afrodescendientes. Entonces se ha establecido que estos hallazgos son más útiles si el paciente es más joven, si el paciente es mujer y si el paciente es caucásico. En ellos definitivamente la presencia de estos cambios vasculares debe ser de mucha importancia clínica. Se ha debatido si el fondo de ojo debe o no ser incluido en las guías de manejo del tratamiento de la hipertensión arterial, porque el fondo de ojo es subjetivo y hay estudios que muestran una diferencia entre observadores del 40% y son observadores entrenados. Entonces, pues esto ha llevado a que muchos médicos abandonen la técnica de la oftalmoscopía como parte de la evaluación de los pacientes hipertensos. Pero vamos a seguir haciendo énfasis a la importancia que tiene el fondo de ojo en la valoración de estos pacientes. Hasta el momento solamente hemos visto cambios microvasculares y se dice que en la clasificación hasta allí ni siquiera lo deberíamos llamar retinopatía hipertensiva, sino vasculopatía hipertensiva. La retinopatía hipertensiva realmente sucede cuando hay la disrupción de la barrera hematorretinal y hay paso de plasma y paso del componente sanguíneo desde el vaso hacia el tejido. Y aquí estamos hablando de estos pacientes como los que vemos en estas fotos, donde hay ya una fase exudativa de la retinopatía hipertensiva con depósitos de axoplasma, hemorragias que son generalmente en llama, aunque puede haber hemorragias más profundas de forma más redonda, y depósitos de lipoproteínas en la retina. Posteriormente aparece el edema de disco, pero para esto se requiere de una elevación muy severa y muy abrupta de la presión arterial. Por eso no lo vemos con tanta frecuencia, pero todavía puede aparecer en algunos pacientes, especialmente aquellos que no están adecuadamente tratados o en pacientes con preeclampsia o con hipertensión de origen renal. Entonces, estos pacientes le pueden llegar al oftalmólogo y si no hay una evaluación completa y una toma de la presión arterial, se van a clasificar como hipertensión endocraniana y el paciente pasa a un estudio de neuroimagen y no se le controla su enfermedad de base que le está ocasionando esta alteración. Entonces es muy importante tomarle la presión arterial a los pacientes. Se han descrito dos mecanismos que pueden producir el edema de disco en la retinopatía hipertensiva: la elevación de la presión intracraneal y la isquemia del nervio óptico. Y son mecanismos que van de la mano y vamos a explicar cada uno de ellos. Se ha encontrado que más de la mitad de los pacientes con edema de disco en hipertensión arterial tienen una presión intracraneana elevada. Y esto se debe a una encefalopatía hipertensiva, en la cual hay también alteración de la barrera hematoencefálica, así como lo hay a nivel de la retina,
y hay edema cerebral. Hay una encefalopatía hipertensiva. Y esto va a simular una lesión ocupante de espacio. O sea, hay una relación entre la presión intracraneal y la presión arterial diastólica. Entonces vamos a encontrar un aumento de la presión intracraneal en algunos pacientes. Sin embargo, este no es el único mecanismo, pues algunos pacientes no tienen elevada la presión intracraneal y sí tienen edema de disco. Entonces, también tenemos que tener en cuenta la naturaleza isquémica de este edema. Hay una oclusión a nivel de los vasos coroideos, que son los que suplen la cabeza del nervio óptico. Estos vasos tienen unas uniones interendoteliales muy estrechas, pero el tejido de Elschnig, que es el que separa la coroides de la cabeza del nervio óptico, no cuenta con estas uniones estrechas, y cuando hay un aumento severo de la presión arterial, puede haber paso de plasma a través desde la coroides hacia la cabeza del nervio óptico. Hay aquí un edema de las células endoteliales, hay degeneración de pericitos, hay reducción en el diámetro del lumen de los vasos, los axones sufren una isquemia que es variable en severidad y se empieza a volver lento el flujo axoplásmico. Esto empieza a interferir con la transmisión eléctrica del nervio óptico. Entonces el paciente puede tener compromiso de la agudeza visual y este puede ser leve o puede ser severo, incluso hasta un infarto total de la cabeza del nervio óptico con el desarrollo posterior de atrofia óptica. La agudeza visual en general no está tan alterada en estos pacientes, muy parecido a lo que sucede en la hipertensión endocraniana. Él generalmente mejora a 20/50 y después del evento, la mayoría de los pacientes mejoran agudeza visual, como la vimos en el paciente del caso que presenté. La agudeza visual mejoró, aunque quedaron alteraciones en el campo visual y en la visión de los colores. Y cuando la agudeza visual no mejora de 20/50 después del evento, generalmente es porque el paciente desarrolló una atrofia óptica que dejó compromiso del campo visual y también por el desprendimiento de retina seroso que se puede ver en algunos pacientes y que puede dejar secuelas. Incluso se han descrito casos de pacientes con membranas epirretinianas y agujeros maculares posteriores a un evento de edema de disco secundario a hipertensión arterial acelerada maligna. Fíjense que la mayoría de los pacientes, incluso los que llegan con una agudeza visual menor a 20/50, logran una agudeza visual mejor a 20/50 en el curso de varias semanas cuando se ha tratado su enfermedad. Y aquí vemos pues algunas evidencias del desprendimiento de retina seroso, el edema macular que tienen algunos pacientes. Entonces, para esta primera parte, en donde estamos hablando del edema de disco relacionado con hipertensión arterial y los cambios microvasculares en la retinopatía hipertensiva, quiero dejar como mensaje que todo paciente le deberíamos tomar la presión arterial, pero aún más un paciente que llega con un edema bilateral del disco óptico, porque podemos estar ante una retinopatía hipertensiva por una hipertensión acelerada maligna. Ahora, si tenemos la presión elevada y vemos un papiledema, no quiere decir que a este paciente no lo vamos a estudiar y de todas formas debemos hacer una neuroimagen para descartar otras causas de aumento de presión intracraneal que pudieran coincidencialmente coexistir con este paciente hipertenso. Se debería también tomar punción lumbar y medir la presión de apertura y recomendar a los médicos que se van a hacer cargo del tratamiento del paciente que la reducción de la presión arterial no sea agresiva y no sea tan rápida, sino en el curso de varias horas o días. De lo contrario, puede haber ahora sí un infarto del nervio óptico más severo, incluso se pueden presentar infartos a nivel cerebral. Ahora vamos a ver otras relaciones entre los cambios microvasculares que no son solamente relacionados con la retinopatía hipertensiva, sino qué pasa con esta retinopatía hipertensiva que yo estoy viendo en el fondo de ojo y los demás órganos blancos. Esta relación es importante y se ha descrito que los pacientes con retinopatía hipertensiva tienen 3 a 4 veces mayor probabilidad de hacer una enfermedad cerebrovascular a largo plazo.
y esto se trata de infartos lacunares, pacientes con hemorragias intracerebrales espontáneas, incluso deterioro cognitivo y cambios en la sustancia blanca en la resonancia cerebral. Entonces, es indispensable que tengamos en cuenta esta correlación y tener una comunicación muy directa con el médico tratante del paciente para empezar con medidas preventivas que eviten que los pacientes hagan un deterioro desde el punto de vista neurológico por futuros eventos cerebrovasculares. Asimismo, también hay una relación entre los cambios microvasculares de la retina con eventos cardiovasculares. El adelgazamiento generalizado o el estrechamiento generalizado de los vasos en un paciente normotenso menor de 55 años puede ser un predictor de una hipertensión arterial futura. Se dice que está indicando un aumento en la resistencia vascular periférica y por lo tanto este paciente requiere un seguimiento más estricto. Además, los pacientes con retinopatía hipertensiva tienen mayor probabilidad de hacer insuficiencia cardíaca congestiva, hipertrofia ventricular izquierda. Y también la relación entre retinopatía hipertensiva y falla renal son predictores muy importantes de mortalidad de causa cardiovascular. Entonces volvemos al mismo punto. El fondo de ojo nos ayuda a mejorar el estado del paciente si se logra hacer prevención a partir de estos hallazgos que nosotros estamos como oftalmólogos aportando en el estudio de este paciente. Entonces, la presencia de retinopatía hipertensiva nos da información pronóstica adicional en riesgo de daño de órganos blancos. Esto nos ayuda a alertar al médico tratante para un tratamiento sistémico adecuado. Si el paciente no es hipertenso, hay que hacer una vigilancia estricta de este paciente porque podrían ser cambios que nos están anunciando una futura hipertensión arterial. Y esos pacientes que se han clasificado como hipertensión de bata blanca, si tienen cambios en el fondo de ojo, esto puede inclinar a su médico a iniciar un tratamiento porque indica que ha habido una hipertensión arterial más sostenida de la que de pronto se cree. Definitivamente nosotros debemos mejorar nuestra relación y nuestra comunicación con el médico a cargo del paciente, porque si el oftalmólogo escribe una historia ilegible con muchos símbolos y no le explica al médico qué significa todo eso que está allí, el médico va a hacer caso omiso a la historia y esto no va a aportar nada en el tratamiento del paciente. Pero fíjense que la hipertensión arterial no solamente produce alteraciones en patologías neurooftalmológicas, aquí vemos la relación con muchas otras patologías oculares y rápidamente las quiero mencionar porque sé que aquí hay oftalmólogos de todas las especialidades y me gustaría hacer el énfasis en que la hipertensión arterial puede afectar el curso de otras patologías oculares. Es el caso de las oclusiones venosas. Un paciente hipertenso tiene 5 veces más probabilidades de hacer una oclusión de la vena central de la retina y más del 50% de los pacientes con oclusiones de ramas venosas se deben a la hipertensión arterial. Y no solamente eso, sino que si un hipertenso hace una oclusión venosa, tiene el doble de riesgo de mortalidad cardiovascular. Entonces es una oportunidad para uno darse cuenta que este paciente no tiene un buen control de su enfermedad o puede que esté debutando con la hipertensión arterial con este cuadro ocular. Esto nos sirve para monitorizar o modificar los tratamientos. Esta es una señora de 69 años que no tenía diagnóstico de hipertensión arterial y ella consulta por 3 semanas de fosfenos y veía una mancha en el campo visual del ojo derecho y llegó hipertensa a la consulta. Tenía una agudeza visual de 20-30 en el ojo derecho, que era el ojo sintomático, y 20-20 en el ojo izquierdo, y se pudo documentar una oclusión de la rama venosa inferotemporal y se hizo el diagnóstico de hipertensión arterial por futuros controles con su médico internista, quien confirmó el diagnóstico y se inició el tratamiento adecuado. Las oclusiones arteriales también tienen que ver con la hipertensión arterial. Las oclusiones arteriales generalmente se deben a trombos relacionados con aterosclerosis, pero de estos pacientes el 60% son hipertensos. Entonces, los pacientes hipertensos tienen más probabilidades de hacer oclusiones arteriales y debemos hacer en estos casos una evaluación cardiovascular muy exhaustiva
y evaluar muy bien la anatomía del corazón y de las carótidas. Los macroneurismas retinales se ven en el 75% de los pacientes son hipertensos. Entonces, estos cambios en la pared del vaso favorecen o, digamos, disminuyen esa resistencia de la pared a los cambios de presión arterial y esto puede hacer que se desarrolle el microaneurisma y eventualmente se puede romper y presentarse el paciente con disminución de la agudeza visual. La relación con otras patologías, por ejemplo en la retinopatía diabética, esto pues siempre lo hemos sabido, pero deberíamos tenerlo un poco más en cuenta. Un paciente hipertenso y diabético tiene más probabilidades de hacer retinopatía hipertensiva y de que ella progrese. ¿Por qué? Porque el paciente hipertenso tiene cambios y alteraciones en la autorregulación retinal y esto hace que tenga más probabilidades de daño, tiene más susceptibilidad a nivel del endotelio en los capilares, tiene más expresión de factores de crecimiento vascular endotelial. Y hay estudios que demuestran que si al diabético tipo 2 se le controla la presión arterial, esto ayuda a reducir la progresión de la retinopatía diabética o incluso a prevenir que aparezca. Y también hay un estudio que demostró que se puede reducir hasta en un tercio la necesidad de láser en los pacientes diabéticos con retinopatía hipertensiva. Entonces, hay que ser más estrictos en los valores deseados de presión arterial en estos pacientes y hacérselo saber a su médico internista del paciente. Lo mismo pasa con la degeneración macular relacionada con la edad. Los pacientes hipertensos tienen una peor progresión de esta patología y esto se debe a los efectos que tiene la hipertensión en la circulación coroidea. Y esto pasa tanto en la fase exudativa como en la fase atrófica de la enfermedad. Tienen más riesgo de hacer neovascularización los pacientes hipertensos y con mayor razón si se asocia con otros factores de riesgo. Lo que sí no se ha podido identificar es que controlar la presión arterial en realidad modifique el curso de la degeneración macular. En cuanto al glaucoma, también hay un factor de riesgo de los pacientes hipertensos tanto a desarrollar glaucoma como a que progrese el glaucoma. Esos pacientes tienen una desventaja y es esa alteración en la microvasculatura a nivel del nervio óptico, en la cabeza del nervio óptico. Hay una disrupción en la autorregulación de la circulación ciliar posterior, lo cual hace al nervio óptico más susceptible a los cambios de la presión intraocular. Ahora, también pasa lo contrario, una hipotensión muy severa tampoco favorece al paciente glaucomatoso y a veces terapias antihipertensivas demasiado severas, demasiado agresivas y sobre todo en la noche, puede aumentar la hipotensión nocturna en los pacientes con glaucoma y empeorar o acelerar el daño en el campo visual. Entonces se debe tener unos valores de presión arterial que no sean ni altos ni tampoco que lleguen a la hipotensión, que pueda alterar el curso de la enfermedad y empeorar el cuadro clínico. Tener en cuenta cuando se va a operar un paciente que los pacientes hipertensos tienen más riesgo de hacer hemorragias supracoroideas cuando hay esos cambios bruscos en la presión intraocular. Y esto se ve más en la extracción extracapsular y en las trabeculectomías, pero también puede pasar en la facomulsificación de cristalino o en las cirugías de retina, aunque son cirugías con un mejor control de estos cambios de la presión intraocular. Entonces, tenerlo en cuenta también a la hora de hacer cirugías oftalmológicas. Bueno, vamos a cambiar ahora un poco de tema y vamos a hablar de otro caso clínico que es un hombre de 59 años quien 2 semanas antes al despertar notó disminución de la visión sin dolor ocular ni cefalea. Él es hipertenso, pero en los últimos meses no ha recibido el tratamiento de manera adecuada porque tuvo dificultades en la pandemia para que le entregaran sus medicamentos. El tratamiento ha estado irregular. El paciente tenía una tensión arterial de 150/95 en el momento de la consulta y una agudeza visual de cuentadedos en el ojo afectado, alteración en la visión de los colores, un defecto altitudinal inferior absoluto en el campo visual y un defecto pupilar aferente relativo en el ojo izquierdo. Este era el fondo del ojo del paciente y lo que podemos apreciar es que en el ojo izquierdo tenía un edema de disco óptico
evidente por el borramiento de los bordes del disco, hiperemia del anillo neuroretinal con perfusión de lujo en la porción inferior del nervio óptico, edema de la capa de fibras nerviosas peripapilares, y podemos ver en el ojo contralateral un disco óptico con una excavación casi inexistente. El campo visual del paciente confirmaba la hemianopsia altitudinal inferior encontrada en el consultorio. Este paciente no era diabético, los exámenes de laboratorio descartaron otras alteraciones a nivel de glicemia, colesterol o triglicéridos. Este paciente se remitió a medicina interna, hicieron un monitoreo ambulatorio de la presión arterial y se descartó hipotensión nocturna. Le iniciaron tratamiento con valsartán, amlodipino y ácido acetil salicílico. Entonces se trataba de una neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, que es la causa más frecuente de edema de disco en los pacientes mayores de 50 años. Se presenta como una pérdida visual unilateral no dolorosa, que se acompaña de alteración en la visión de los colores, defecto pupilar aferente y un edema de disco que puede ser sectorial o puede ser difuso. Puede o no haber hemorragias alrededor de la cabeza del nervio óptico. Y generalmente vamos a encontrar en estos pacientes los cambios microvasculares que hemos descrito en la retinopatía hipertensiva, que son los cruces patológicos arteriovenulares y el adelgazamiento o estrechamiento arteriolar. Lo típico es que estos pacientes hagan un defecto altitudinal en el campo visual, que puede ser inferior o superior, más frecuente inferiores, aunque también se han descrito otros tipos de defecto de campo visual. Al resolver el edema, se desarrolla una atrofia que puede ser sectorial o difusa. Miremos en este fondo de ojo de un paciente que tuvo una neuropatía óptica isquémica, la palidez, y se ven los cambios a nivel vascular. Miren que aquí vemos hilos de cobre y vemos un disco óptico con una excavación que realmente es muy pequeña, que es una característica de esta entidad. Generalmente el paciente mejora un poco la agudeza visual, algunos no mejoran, pero a casi la mitad de los pacientes algo mejoran, pero el campo visual generalmente queda muy alterado. Y miren este dato, un paciente que hace una neuropatía óptica isquémica en un ojo tiene probabilidades de hacerla en el otro ojo si no modificamos esos factores de riesgo vasculopáticos que lo llevaron a este cuadro. Entonces, de 15 a 35% van a presentar neuropatía óptica isquémica en el otro ojo. Es el momento entonces de revisar qué está pasando a nivel sistémico con este paciente para que no nos llegue después de unos meses con la disminución visual en el otro ojo. La neuropatía óptica isquémica sucede por una hipoperfusión a nivel de las arterias ciliares posteriores cortas, quienes son las responsables de la irrigación de la cabeza del nervio óptico. Y más del 50% de los pacientes con neuropatía óptica isquémica son hipertensos. Entonces la hipertensión arterial es una condición que favorece que aparezca esta patología. El compromiso microvascular producido por la hipertensión arterial aumenta riesgo de neuropatía óptica isquémica en un paciente con otros factores de riesgo que ya vamos a ver cuáles son. Típicamente la pérdida visual sucede al despertar. Y el disco óptico a riesgo es una característica anatómica necesaria, aunque no suficiente, para que se presente una neuropatía óptica isquémica. ¿En qué consiste el disco óptico a riesgo? Es un disco óptico pequeño, con una excavación pequeña o ausente, y hay apiñamiento de la capa de fibras nerviosas porque están ingresando a un canal escleral muy estrecho. Entonces estos pacientes aparentan tener como una capa de fibras nerviosas como muy exuberante, que a veces borra incluso el borde del disco óptico. El disco óptico a riesgo debe estar presente en el ojo contralateral de un paciente que se presenta con neuropatía óptica isquémica. Si no lo está, debemos dudar del diagnóstico. Si vemos un edema de disco y el otro ojo tiene una excavación grande y es un disco grande,
lo más probable es que no se trate de una neuropatía óptica isquémica anterior. El doctor Jaire, que es uno de los oftalmólogos que más ha estudiado esta patología, propuso que había unos factores sistémicos predisponentes, unos factores locales predisponentes y unos factores precipitantes de una isquemia del nervio óptico. Y miren que la hipertensión arterial es una de las más importantes, pero tenemos otros factores de riesgo sistémicos que contribuyen a esta patología. Los factores locales son el disco óptico a riesgo y puede ser también otros factores como un edema de disco de otra etiología, los aumentos de la presión intraocular severos y súbitos, por ejemplo, los que suceden después durante una cirugía de la SIC o posterior a una cirugía de catarata, las drusas de nervio óptico. Y a esto se le suma un factor precipitante que él propone, que es la hipotensión nocturna, quien finalmente produce el evento final. Y esa hipotensión nocturna, que es normal en todas las personas, es más severa en los pacientes hipertensos, donde puede bajar la presión arterial hasta más del 20% durante la noche. Y esto empeora si el paciente se toma el antihipertensivo antes de acostarse. Y si a eso se le añaden otros medicamentos que disminuyan la presión arterial, allí se puede presentar el evento durante la noche y por eso el paciente amanece sin visión. Sin embargo, esto ha sido motivo de debate y hay otros autores que dicen que la hipotensión fisiológica nocturna no es un factor tan importante en la fisiopatología de esta enfermedad. Y ellos lo que dicen es que el doctor Jaire no tuvo un grupo control con el cual comparar la reducción de la presión arterial en los pacientes que hicieron la neuropatía óptica isquémica anterior. En cambio, el doctor Landau mostró en su grupo control que la diferencia en la reducción de la presión arterial durante la noche no fue tan distinta en ambos grupos y se preguntaron si en realidad la hipotensión nocturna juega o no un papel en la fisiopatología de la neuropatía óptica isquémica anterior. Pero miren este caso, el paciente perdió visión en septiembre del año pasado en el ojo derecho. Según la historia, había presentado un edema de disco y había diagnosticado una neuropatía óptica isquémica anterior. Fue remitido al internista, quien consideró que había que reforzar el tratamiento antihipertensivo, se lo cambió y el paciente se empezó a tomar el medicamento en la noche, ya que era guarda de seguridad y él no se acordaba de tomárselo por las mañanas, sobre todo cuando tenía turnos en la noche. Este paciente se presentó en febrero de 2021 con una pérdida visual indolora en el otro ojo y en este paciente sí se logró identificar que él hacía hipotensión hipotensión nocturna severa con un dipping extremo, que significa que la hipotensión es más severa de lo normal. Y este paciente se le habría podido evitar la isquemia en el segundo ojo si se le hubiera hecho un monitoreo antes y se hubiera modificado el tratamiento o por lo menos los horarios del tratamiento. Entonces, aquí vemos en el fondo de ojo los cambios relacionados con una atrofia óptica posterior a neuropatía óptica isquémica y observen los cambios vasculares típicos de la hipertensión arterial. El paciente tenía una palidez mayor en la parte superior de los discos ópticos y un campo visual con una hemianopsia altitudinal inferior en ambos ojos. Entonces, ¿qué nos cuesta hacer un monitoreo ambulatorio de la presión arterial en 24 horas? Haya o no haya controversia con respecto a la fisiopatología, la realidad es que se ha identificado que la hipotensión nocturna puede empeorar la evolución de una neuropatía óptica isquémica, haciendo que el campo visual progrese. Entonces, estamos estudiando un factor de riesgo modificable en una patología en donde no tenemos un tratamiento eficaz para ofrecer. Entonces, podemos hacerlo en los pacientes en quienes estamos sospechando que esto pueda ser parte de la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, en un paciente que se presenta con una pérdida visual aguda, indolora, tiene la edad típica y tiene un edema de disco óptico, con un disco óptico a riesgo en el ojo contralateral, podemos considerar una neuropatía óptica isquémica anterior, por supuesto, descartando otras posibles causas de edema de disco óptico en pacientes con antecedentes de malignidad o enfermedades inflamatorias o inmunológicas. Si hay características atípicas, pues hay que estudiar el paciente desde otro punto de vista.
Debemos monitorizar la evolución y revisar que ese edema de disco resuelva en el tiempo que esperamos y considerar la toma del monitoreo de presión arterial en 24 horas si sospechamos una hipotensión nocturna. Mejorar el control de los factores de riesgo, ajustar horarios de los medicamentos es algo que deberíamos hacer en conjunto con el médico tratante del paciente. Ahora, si usted tiene un paciente que tiene catarata, ya con necesidad de cirugía, y su paciente es hipertenso y usted le ve un disco óptico a riesgo en el fondo del ojo, es muy importante tener un control estricto de la presión intraocular, peri y postoperatoria, porque los pacientes hipertensos con disco a riesgo tienen una probabilidad mayor de hacer una neuropatía óptica isquémica cuando son sometidos a procedimientos quirúrgicos oculares. En los pacientes que van a ser llevados a cirugía se puede hacer el monitoreo de la presión arterial para definir cómo está su tratamiento antihipertensivo, cómo están los horarios y hacer un ajuste si es necesario. Evitar la hipotensión sistémica posoperatoria es crucial para evitar un evento isquémico posoperatorio. Y si ya el paciente se ha operado un ojo y ese ojo hizo una neuropatía óptica isquémica y tiene catarata en el segundo ojo, es mejor diferir la cirugía porque la probabilidad de hacer una neuropatía óptica isquémica en el segundo ojo es más o menos del 50%. Entonces, en lugar de apresurarse a operar el paciente porque tiene una catarata avanzada y el médico quiere rehabilitar la visión, lo que puede ocasionar es un mayor deterioro de la agudeza visual si es que hay un infarto del nervio óptico relacionado con la cirugía. Bueno, vamos a avanzar con este caso clínico. Es una mujer de 83 años quien empezó con un dolor periocular izquierdo y al otro día amaneció con tosis palpebral y al levantarse el párpado veía doble. No tenía claudicación mandibular, tampoco hipersensibilidad en el cuero cabelludo. Hipertensa, pero la señora vivía en un hogar y la hija no estaba muy segura de si en realidad le estaban dando el tratamiento de manera regular. La hija también mencionó que había tenido unos cambios cognitivos recientes y leves. La paciente no tenía en realidad buen control de la presión arterial, tenía una agudeza visual reducida a causa de una catarata en ambos ojos, no tenía compromiso en la visión de los colores y en las pupilas había una diferencia en el tamaño pupilar de 0.5 milímetros, pero las pupilas eran reactivas. Tenía cambios vasculares, microvasculares a nivel del fondo de ojo y también algunos cambios incipientes de degeneración macular relacionada con la edad. Aquí podemos ver una leve anisocoria con un mayor tamaño de la pupila del ojo izquierdo, pero la pupila era reactiva. Y lo que encontramos en la evaluación de los movimientos oculares es que la paciente tenía una limitación para la aducción, la supraducción y la infraducción del ojo izquierdo. Se consideró entonces una parálisis del tercer nervio craneal. Y por tener una diferencia tan pequeña en el diámetro pupilar, se sospechó que la etiología era isquémica. Entonces se solicitaron estudios principalmente para descartar arteritis de células gigantes, pues aunque no había síntomas sistémicos, la edad de la paciente lo indicaba, y además para descartar diabetes. Se envió a valoración por medicina interna para hacer un ajuste de la hipertensión arterial. La paciente llegó con exámenes normales, no tenía una velocidad de sedimentación alta para su edad, ni de la proteína C reactiva, tampoco estaba diabética ni con trastornos en el perfil lipídico y seguía con esa diferencia en el diámetro pupilar, por lo cual se decidió tomar una resonancia y una angioresonancia cerebral que mostró cambios de leucoencefalopatía microangiopática y no había ningún cambio que sugiriera un aneurisma en la circulación cerebral. Entonces, en realidad, las parálisis del tercero, cuarto y sexto nervios frecuentemente se deben a isquemia microvascular en un paciente que tiene un factor de riesgo conocido o no, porque a veces los identificamos en el momento del cuadro clínico de la parálisis oculomotora. Pero hay que tener en cuenta que estas parálisis también se pueden presentar por otras causas como tumores o aneurismas o infecciones a nivel del sistema nervioso central o infartos en el tallo cerebral.
Entonces el dilema es, ¿le atribuyo al factor de riesgo esta parálisis o debo estudiar este paciente con una neuroimagen? Definitivamente una parálisis del tercer nervio con compromiso pupilar, no hay duda en que de manera urgente hay que tomar una neuroimagen para descartar un aneurisma de la arteria comunicante posterior, que va a comprimir el nervio en la periferia en donde viajan las fibras parasimpáticas que inervan la pupila. Pero los pacientes que tienen un factor de riesgo vasculopático y que tienen una parálisis isquémica, lo que tienen es una oclusión del vasa nervorum que irriga ese nervio craneal. Y estos pacientes, cuando tienen parálisis del tercero, en teoría no hacen compromiso pupilar. Sin embargo, más o menos un tercio o un cuarto de los pacientes con parálisis isquémica del tercer nervio pueden tener algo de anisocoria, aunque esta debería ser menor a 1 milímetro. Y eso se debe observar de manera muy estrecha y si el paciente hace aumento del diámetro pupilar, en los siguientes días hay que hacer una neuroimagen inmediata. Se trató de estudiar si de verdad la hipertensión arterial era un factor de riesgo para parálisis isquémica del tercero, cuarto y sexto nervio y se tomaron 109 pacientes. Y se encontró que en estos pacientes en quienes tenían la edad y se había sospechado una parálisis isquémica, el 16% tenían una causa diferente que incluía tumores o incluso infartos a nivel de tallo cerebral. Y ellos, de estos pacientes, el 61% tenían un factor de riesgo vasculopático. O sea que probablemente si nos hubiera llegado ese paciente no le habríamos hecho ese estudio de imagen inicial porque se lo habríamos atribuido a ese factor de riesgo y en realidad el paciente tenía otra cosa. Entonces, esto genera como una controversia en decir, ¿será que los pacientes con hipertensión arterial sí se les debe atribuir las parálisis isquémicas a su hipertensión arterial, así estén bien controlados o mal controlados? También hay un estudio que evaluó los pacientes con parálisis del sexto nervio y ellos vieron que en realidad la diabetes sí era un factor de riesgo importante, muy definitivo en la parálisis isquémica del sexto nervio, pues se comparó la incidencia de diabetes en los casos de parálisis del sexto nervio comparado con los controles y había una diferencia significativa. Sin embargo, en los pacientes hipertensos no era tan importante la diferencia y ellos consideraron que de pronto la incidencia de hipertensión en estos pacientes se debía solamente a la edad y no a que fuera la causa de la parálisis del sexto nervio. Y consideraron que tal vez la hipertensión arterial no es sola un factor de riesgo para parálisis del sexto nervio, sin diabetes. Ahora, si hay diabetes e hipertensión, hay 8 veces más probabilidad de parálisis del sexto nervio. También estudiaron la relación de la hipertrofia ventricular izquierda y encontraron que era más importante el porcentaje en los casos. Sin embargo, se consideró que el número de pacientes era muy poquito como para poder establecer una conclusión definitiva. Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes con parálisis de nervios oculomotores? Si el paciente tiene más de 70 años, siempre hay que descartar arteritis de células gigantes. Si el paciente tiene un factor de riesgo vasculopático, ¿deberíamos tomar un estudio de imagen o no? Si el paciente tiene historia de cáncer o inmunosupresión o tiene signos orbitarios, la pupila se dilata en el transcurso de los días, o el paciente tiene otros signos neurológicos asociados o tiene papiledema, por supuesto hay que hacer una neuroimagen de entrada. Pero si no hay ningún factor de riesgo y el paciente tiene hipertensión arterial, podríamos observarlo y es válida esa conducta siempre y cuando hagamos un seguimiento muy estrecho. Sin embargo, al finalizar la charla quisiera escuchar comentarios de otros colegas a ver qué opinan sobre esto, si toman o no toman neuroimagen de entrada en un paciente con una parálisis de nervios craneales oculomotores, si hay factores de riesgo. En realidad, nuestra tendencia o lo que hemos aprendido en neurooftalmología es hacer muy clínicos y hacer un seguimiento muy estricto de los pacientes y se pueden observar y generalmente ellos van mejorando rápidamente. Rápidamente no, pueden tardar varias semanas, pero el paciente uno ve una evolución hacia la mejoría en el transcurso de las semanas. Bueno, también vamos a hablar de la relación entre hipertensión arterial y enfermedad cerebrovascular. Hace unos minutos mencioné la relación entre retinopatía hipertensiva y cambios a nivel cerebrovascular, pero ahora vamos a hablar de la relación entre la enfermedad y los eventos cerebrovasculares.
Definitivamente la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para la enfermedad cerebrovascular. Esto se ha definido tanto para eventos isquémicos como para eventos hemorrágicos. Pero en donde más importan es en la enfermedad de los pequeños vasos que pueden comprometer ganglios basales y tallo cerebral, o también en las hemorragias profundas que comprometen ganglios basales, tallo cerebral y cerebelo. Por lo tanto, podríamos tener manifestaciones oftalmológicas secundarias a estos eventos que deberíamos pues reconocer. Y miren cómo aquí está en esta tabla establecido cómo dependiendo del lugar o la localización del infarto, vamos a tener distintas manifestaciones a nivel neurooftalmológico. Y destacan sobre todo los defectos homónimos en los campos visuales, tanto en las oclusiones de la arteria cerebral media como en la arteria cerebral posterior, y también el compromiso oculomotor secundario al compromiso del tallo cerebral y del cerebelo. Entonces, vamos rápidamente a describir algunas manifestaciones oftalmológicas secundarias a los infartos cerebrales. Por ejemplo, cuando hay compromiso de la rama inferior de la arteria cerebral media, el paciente puede presentarse con una mianopsia homónima que puede ser congruente o más frecuentemente incongruente por la afectación de los tractos ópticos. También podemos tener a nivel de la arteria cerebral posterior, cuando tenemos un infarto, pues manifestaciones a nivel de los campos visuales. La principal causa de mianopsia homónima en un paciente es un evento cerebrovascular. Y la manifestación más común de los eventos cerebrovasculares de la arteria cerebral posterior es la mianopsia homónima. Entonces, una vez se han descartado otras causas de afectación de la arteria cerebral posterior como disecciones arteriales o cardioembolismo, podemos considerar la hipertensión arterial como un factor de riesgo importante. Pero no es solamente la afectación del campo visual, también puede haber compromiso de las funciones cognitivas superiores. El paciente puede tener alexia, puede tener afasia óptica, que es cuando el paciente ve pero no puede decir lo que está viendo. La agnosia visual, que es cuando ve el objeto pero no está tan muy seguro para qué le sirve ese objeto, qué utilidad tiene. La prosopagnosia y la ceguera cortical, que se ve cuando el paciente tiene un compromiso bilateral de la arteria cerebral posterior. Ahora, cuando se afecta el sistema vertebrovascular, podemos tener diferentes manifestaciones a nivel de los movimientos oculares y son básicamente alteraciones en la mirada vertical. Cuando estamos ubicados a nivel del mesencéfalo, podemos ver el síndrome mesencefálico dorsal o la oftalmoplegia internuclear como manifestación de ese evento isquémico a nivel del mesencéfalo. También puede haber desviación oblicua, que es cuando hay una mala alineación vertical ocular. Entonces, este es un paciente con una oftalmoplegia internuclear, donde lo que vemos es una limitación para la aducción del ojo izquierdo y un nistagmus al intentar la abducción del ojo derecho, indicando un compromiso a nivel del fascículo longitudinal medial. También vemos aquí un síndrome mesencefálico dorsal, en el cual hay unas características muy especiales que son el signo de Collier, que es esta retracción palpebral que vemos, y un signo importante que se llama el nistagmus de retracción convergencia. Miren el movimiento que el paciente hace en sus ojos de retracción convergencia al intentar mirar arriba, y hay una parálisis de la mirada vertical. Estos pacientes también tienen disociación luz-acomodación cuando hacemos el examen de pupilas. Los síndromes relacionados con la parálisis del tercer nervio también suceden cuando hay afectaciones a nivel del mesencéfalo. Entonces, aquí vamos a ver una parálisis del tercer nervio que se puede acompañar de otros síntomas neurológicos que nos van a indicar que esta parálisis no tuvo lugar en el espacio subaracnoideo, sino a nivel de mesencéfalo.
y puede ser, por ejemplo, un infarto a nivel del núcleo aislado, en donde se va a ver una ptosis en ambos ojos y parálisis contralateral del recto superior. Y también podemos tener otros síndromes que reconocemos porque se acompaña la parálisis del tercer nervio con otros síntomas neurológicos, como en el síndrome de Weber, la hemiplegia contralateral, en el de Benedict hay hiperquinesia y ataxia, y en el de Claude-Nagel hay ataxia contralateral. Entonces, si estamos ante un paciente que tiene estos cambios oculomotores y otros síntomas neurológicos, no dudemos en tomar una neuroimagen y referir a este paciente de manera urgente al neurólogo. En los síndromes pontinos podemos tener oftalmoplegia internuclear también, y aquí vamos a ver es el compromiso del sexto nervio acompañado de otros trastornos neurológicos como por ejemplo una parálisis facial, o el paciente puede tener ataxia, hemiparesia contralateral, aparecen también las alteraciones sensitivas como disminución en las sensaciones o en el dolor o en la temperatura, y puede haber mareo, náuseas, vómito, incluso hipoacusia y tinnitus. Estos pacientes pueden tener nistagmos y pueden tener un síndrome de Horner por afectación de primera neurona. Y en los síndromes cerebelosos, pues el paciente puede tener un cuadro bastante florido con vómito, ataxia, vértigo y cefalea, pero el 80% de los pacientes tiene a veces signos muy sutiles que no son tan llamativos y se nos pueden de pronto pasar más desapercibidos. Y en el examen oftalmológico encontrar algunos hallazgos que sugieren este compromiso, como la presencia de nistagmus adquirido o las sacadas dismétricas. Bueno, para finalizar, quiero hablar dos palabritas sobre la preeclampsia, pues que es un estado en el cual la hipertensión arterial se manifiesta de una manera más agresiva y que puede producir un compromiso rápido de la retina, de la coroides, y también puede haber una entidad que se llama el síndrome de encefalopatía posterior reversible, que aunque no es exclusiva de la preeclampsia, pues sí es más frecuente en esta condición. Habíamos mencionado los cambios en la retina y en el nervio óptico, pero nos faltaba hablar sobre la coroidopatía hipertensiva, que también es un evento fisiológico que sucede a nivel de la coroides en pacientes con hipertensión arterial muy severa, no solamente en preeclampsia, sino también en otras condiciones de hipertensión arterial muy severa. Lo que sucede aquí es una necrosis fibrinoide y una oclusión a nivel de la coriocapilaris. Los pacientes empiezan a desarrollar unos hallazgos visibles en el fondo de ojo, que son las manchas de Elschnig, que al principio se ven como lesiones hipopigmentadas, que pueden ser dejar escapar en el medio de contraste en la angiografía y que luego se hiperpigmentan y pueden dejar unas imágenes que se confunden a veces con distrofias de retina. Estos son cambios que indican infartos a nivel de la coroides. Y también podemos encontrar las estrías de Sigrist, que es una degeneración fibrinoide de los vasos coroideos, y entonces se ven como unas vetas blancas a nivel de la circulación coroidea. Entonces debemos pues reconocer esta condición como un hallazgo importante de una hipertensión arterial muy severa en una mujer embarazada. Y el síndrome de encefalopatía posterior reversible, pues es una entidad que se describió a finales de los años 90, en el cual pues lo que el paciente presenta es una cefalea con un déficit visual que puede ser variable, puede ser una alteración en el campo visual o una reducción general severa. Con alteración en el estado de conciencia, confusión, puede haber un síndrome convulsivo, y lo característico en la resonancia es que hay un edema vasogénico parieto-occipital, no es un infarto. Entonces el paciente tiene la posibilidad de que los síntomas desaparezcan cuando se trata la causa. Por eso se llama reversible. Y no solamente se ve en la preeclampsia, sino que también se ha asociado con algunos medicamentos en quimioterapia y también terapias inmunosupresoras. Y lo que sucede es que a nivel de las uniones estrechas del endotelio a nivel cerebral, hay una disrupción que permite el paso de sustancias, hay un edema
y una alteración a nivel del endotelio. Se dice que es una alteración o una citotoxicidad directa a las células endoteliales, las cuales empiezan a alterar la permeabilidad vascular y empieza a haber una alteración en esa relación que hay entre las sustancias vasoactivas y que permiten la vasodilatación. Y esto produce el edema vasogénico, que es evidente en la neuroimagen y que se localiza preferiblemente en la porción parieto-occipital, que tiene menos inervación del sistema nervioso simpático, lo cual a esto se le atribuye que sea específicamente en esta localización. Sin embargo, ahora pues se ha también descrito casos de el síndrome de Press en otras localizaciones, pero lo característico es que sea a nivel posterior. Un tercio de los pacientes con síndrome de Press tienen síntomas visuales, que ya les había mencionado que puede ser deterioro de la agudeza visual o del campo visual, como una hemianopsia homónima. Algunos pacientes tienen alucinaciones visuales y es generalmente reversible al tratar la causa. Entonces, para finalizar, y espero no haberlos cansado con toda la información, pero quiero dejar unos mensajes pues que nos pueden ser útiles a los oftalmólogos, también a los internistas o a los neurólogos que pueden aprovechar el examen del fondo de ojo en favor de los pacientes. La hipertensión arterial aumenta la probabilidad de patologías de nervio óptico, de la vía visual aferente y eferente. Influye en la evolución de algunas patologías oculares, por lo tanto debemos estar pendientes de que el paciente logre un adecuado control. La evaluación cuidadosa del fondo de ojo puede revelar un mal control de una hipertensión arterial o puede incluso hacer el diagnóstico de un paciente que no tenía el antecedente conocido. Y esta evaluación del fondo de ojo nos puede reflejar el estado del cerebro y el estado cardiovascular del paciente para iniciar una prevención más temprana. Entonces habíamos hecho una reflexión inicial donde dijimos si había realmente claridad sobre la relación entre la hipertensión arterial y las condiciones oculares y sistémicas. La idea es que en esta charla hayamos podido repasar y hacer énfasis en esa relación. Atribuimos a la hipertensión arterial patologías que tal vez deberíamos investigar, entonces vimos cuáles pueden ser unos signos de alarma que nos dicen este paciente de pronto necesita más estudios y no solamente el control de la hipertensión arterial. Y definitivamente darle al fondo del ojo la importancia que merece, y nosotros como oftalmólogos tenemos todos los días, en todo momento, con cada paciente, una oportunidad inmensa de evaluar el interior del ojo y de allí tener una información que puede ser útil para la parte oftalmológica y también la parte sistémica del paciente. Entonces, no hacer el fondo del ojo a la carrera y mirando solamente las estructuras específicas, por ejemplo, mácula y nada más el disco, sino que tenemos que avanzar y salir a mirar también y explorar la vasculatura retinal. Tenemos que aprovechar ese orificio natural que es la pupila para poder explorar en los pacientes toda esa información que tenemos eh, allí lista para que nosotros la veamos. Y a veces pasa que el oftalmólogo no tiene un tensiómetro en el consultorio, entonces los pacientes con mucha frecuencia quieren que el médico les tome la presión y ni siquiera logran que el oftalmólogo le tome la presión porque el tensiómetro no aparece por ningún lado. Entonces es una invitación a que a los pacientes se les tome la presión arterial y que hagamos pues un mayor tamizaje de la presión arterial en todo paciente, pero con mayor énfasis en los que tienen alguna condición oftalmológica que nos puede sugerir que el paciente tiene un factor de riesgo vasculopático. Les agradezco mucho por la atención y me encantaría, pues si tienen comentarios o alguna controversia a lo que yo hablé, pues para que hagamos una discusión. Pues, doctora Ana Milena, maravillosa la conferencia, excelente. Pues quedamos todos prestos a tu conferencia y todo el mundo estuvo muy atento. Hay algunas preguntas que están por aquí en el chat. Las voy a leer y si ahorita el doctor Mucio, la doctora Canan o alguno de los, o el doctor Andrés, de los que están aquí presentes, quieren hablar o dar su opinión, entonces también con mucho gusto, bienvenidos. Entonces te voy a leer como las primeras preguntas
que hay aquí en el chat. Entonces, se dice, ¿por qué se produce el edema del disco óptico en la neuropatía óptica isquémica anterior? ¿Qué proceso patológico lo explica? Bueno, en la neuropatía óptica isquémica anterior vimos que lo que hay es una alteración en la circulación de la cabeza del nervio óptico, que es básicamente las arterias ciliares posteriores cortas, las que irrigan el nervio óptico, y cuando hay ese insulto o ese infarto a nivel de la cabeza, hay una alteración en el transporte axoplásmico a nivel de las neuronas, de los axones de las células ganglionares de la retina. Y eso hace que haya una estasis venosa y digamos, una salida de líquido a nivel de la cabeza del nervio óptico. Entonces el transporte axoplásmico es lo que se altera en esa isquemia súbita que sucede en una neuropatía óptica isquémica. No sé si Muchas gracias, doctora. Aquí hay otra pregunta. Si un paciente fue operado de catarata y es hipertenso no controlado, ¿qué otro problema puede atribuir si no mejoró su visión? Es lo que dice aquí. Bueno, después de una cirugía de catarata, en un paciente en donde no hemos evidenciado que hizo una isquemia de nervio óptico, solamente es que no mejoró la visión, Sí, es lo que dice acá la pregunta. pues hay que hacer una evaluación completa, ¿no? Mirar, aparte de la agudeza visual, otros parámetros que para nosotros son muy útiles, como por ejemplo el test de los colores, el campo visual, el examen de las pupilas, a ver si nos vamos a orientar a que el paciente lo que tiene es una alteración a nivel de su nervio óptico, el aspecto del disco óptico en el fondo de ojo es muy importante, pero también se debe mirar el área macular, porque hay pacientes que no mejoran es porque tienen un edema macular que aparece relacionado con la cirugía de catarata. Entonces allí serían, yo diría que las dos partes a explorar con más detalle la mácula y el nervio óptico para poder establecer la diferencia. Si el paciente después de la cirugía tiene un fondo de ojo normal con un disco óptico rosado, tiene un test de color normal, tiene una agudeza visual normal, perdón, un campo visual normal sin ningún patrón que sugiera un daño de nervio óptico y las pupilas normales, pues no tenemos que considerar una neuropatía óptica como causa de esa baja visión. Pero si hay alguna alteración Bueno, en el campo de pupilas o test de colores o en el aspecto del disco, pues sí tenemos que estudiar la causa, no solamente una isquemia, sino de pronto una neuropatía óptica previa a la cirugía que no se hubiera identificado antes de que el paciente se operara. perfecto. Aquí hay otra. ¿En cuánto tiempo debe mejorar el edema del disco óptico por la neuropatía óptica isquémica anterior? Neuropatía óptica isquémica anterior. Pues el edema puede durar alrededor de unas 6 semanas, a veces mejora antes, entre 4 y 6 semanas, uno ve que el edema de disco empieza a resolver. Cuando el edema de disco se prolonga más, pues hay que mirar qué otros factores están influyendo allí e incluso tener en cuenta otros diagnósticos diferenciales. Pero más o menos en ese tiempo el edema empieza a transformarse en una atrofia óptica. Ya vemos la palidez y ya vemos la depresión en la capa de las fibras ópticas. Bueno, hay múltiples felicitaciones, Ana Milena. El doctor Musi también te felicita y todos nuestros asistentes también están pues muy contentos con la charla porque en realidad fue excelente. Si hay alguna pregunta o alguien quiere hablar, podemos escucharlos. Ya ustedes pueden abrir el micrófono si quieren hablar. Yo quisiera felicitar a la doctora Ana Milena por excelente presentación. Bueno, te puse mis felicitaciones también en el chat. Un orgullo verte pues brillar. Excelente presentación, un buen mensaje y un gran aprendizaje. Es una conferencia para escuchar más de una vez.